Hola, hoy hablaremos de modismos y de idiotismos. Les invito a que se queden conmigo durante esta sesión para que podamos descubrir cuáles son los modismos, cuáles son los idiotismos, podamos evaluar nuestra comunicación diaria, nuestra forma de hablar y podamos darnos cuenta si usamos modismos, si usamos idiotismos, pero además sacar una conclusión final de si debo seguirlos usando en la forma que lo hago. De esta manera, les pido que se queden conmigo durante esta sesión. Vamos a compartir como siempre un valor. Es fundamental que hablemos de valores para que mejoremos nuestra relación con las demás personas. Y la ética es un valor que toca con la parte moral, toca los valores como la honestidad también. Y resulta que la ética sirve para una convivencia pacífica entre los seres humanos porque regula nuestro comportamiento con las demás personas. Y, por supuesto, en materia de deberes, derechos, obligaciones, justicia y otras virtudes. Miren que una persona que tiene ética es una persona que dice la verdad, que no hace trampas, es generosa, leal, muestra solidaridad con otras personas que son desfavorecidas, devuelve dinero perdido, evita hacer el mal a alguien y no se queda con bienes ajenos, entre otros. La ética, que se toca mucho también en el tema de las profesiones, la ética nos va a ir moldeando a nosotros para que actuemos de acuerdo a nuestras responsabilidades dentro de la profesión que ejercemos. Imagínense una persona, un mecánico, debe tener mucha ética al reparar un vehículo. ¿Por qué razón? Porque de la manera en cómo repara ese vehículo, la otra persona puede arriesgar o asegurar su vida. Es muy importante entonces que aprendamos a ser éticos en todos los aspectos de nuestra vida. Compartiremos ahora una píldora ortográfica y en este caso vamos a hablar de un solecismo. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es decir en relación con o con relación a. Lo incorrecto es decir en relación a. Así que este es un ejemplo de uso de preposiciones que debemos mejorar en nuestra comunicación diaria. Hablemos ahora del modismo. Un modismo es una expresión fija cuyo significado no puede deducirse de las palabras que la componen, porque no dice exactamente lo que se menciona, sino que es una especie de figura literaria. Se trata de una costumbre lingüística que permite condensar una idea en pocas palabras y transmitir dicho concepto a todos aquellos que comparten una misma lengua. Por eso es que se habla de que es una costumbre lingüística. Y si es una frase hecha que yo ya conozco, entonces yo ya sé cuál es ese segundo sentido de la frase. Por ejemplo, irse por las ramas, que se utiliza para hacer referencia a quien no aborda un tema de manera directa, sino que intenta acercarse a la situación de forma sutil y dando ciertos rodeos, ya sea voluntariamente o sin darse cuenta. Es que Juan siempre se anda por las ramas, quiere decir que Juan no dice las cosas de manera directa, por temor o por intención. ¿Qué características tienen los modismos? Están presentes en todas las lenguas y en el habla de todas las personas. Vamos a encontrar modismos entonces en todas las lenguas. No tienen como objetivo educar porque no es una moraleja, ¿verdad? No tiene un fin didáctico. Se usan para describir situaciones. Surgen de manera ocasional, espontánea. Son características de cada zona o de cada país. Porque si se fijan, algunos modismos nosotros no entendemos qué quieren decir porque tienen palabras específicas de esa zona o de ese país. Se transmiten de manera oral y son difíciles de traducir a otras lenguas porque precisamente su construcción no es apegada a la norma básica de la lengua, es decir, no se dice exactamente lo que se plantea, sino que hay un doble sentido. Miren esto, estar como un flan. Estar delicioso, ¿verdad? Estar chupado, es decir, cuando una persona está deprimida. Miren qué interesantes estos modismos, que a lo mejor los hemos escuchado algunos, otros los usamos. En ciertas ocasiones se confunde a los modismos con refranes, aunque los refranes tienen una intención pedagógica, aleccionadora y además suelen expresarse en rima. Veamos un ejemplo de un modismo. Se le hace en la boca agua cuando piensa en los bombones y el chocolate.
y desear algo que no ves o que piensas. Ese ya es un modismo. Se le hace la boca agua. La boca no se le va a hacer agua, pero significa otra cosa. Significa que desea algo con muchas ansias. En cambio, el refrán, al que mucho te critica, algo de ti le pica. Si se fijan, también quiere decir otra cosa, pero en él hay una lección, hay algo para educar, pero además tiene rima, la mayoría de ellos. Los modismos. Veamos un par de ejemplos. Comer más que un remordimiento. Imagínense ustedes. ¿Cuánto molesta un remordimiento? Entonces así está la persona comiendo de exagerado. De viento en popa. Cuando algo se da con todas las condiciones y este proyecto va marchando muy bien. Da más vueltas que un perro para echarse. Cuando alguien quiere decir algo y no haya la forma y anda con rodeos y no lo puede decir. Echar una mano. Ayudar. Meter la pata, cometer un error. Ir al grano significa explicar directamente lo más importante sin rodeos. Por ejemplo, Pepa, ¿qué pasa? Que ya no te quiero y te dejo. Imagínense. Pero antes ella le decía, últimamente tengo mucho trabajo, poco tiempo, muchos amigos. Imagínense ustedes, todo lo que le dijo para al final terminar con esa relación. Tomar el pelo es cuando alguien de repente no es muy sincero con la otra persona y decimos, me tomó el pelo. Otro modismo muy común es ahogarse en un vaso de agua. Significa desalentarse enseguida, preocuparse en exceso por algo que no tiene la importancia o gravedad que se piensa. Por ejemplo, Tomás está agobiado por su examen y yo tengo 4 esta semana. Este hombre se ahoga en un vaso de agua. Es decir, hay cosas peores en la vida, problemas mucho más grandes, pero aquella persona con un problemita chiquito, decimos, se ahoga en un vaso de agua. Mi padre es la pera, es un ser excepcional, es la pera. Otros modismos, 2 cabezas piensan mejor que una sola, me lo dijo un pajarito, cuando mi papá se dio cuenta perdió la cabeza, a veces los bebés me ponen los pelos de punta, ya hazte invisible, hombre. La conversación fue solamente un tiro al aire, como lo digo siempre, estoy aquí para servirle, no sé qué pasa, pero pienso que aquí hay gato encerrado, mi primo Cameron nos puede prestar una mano. Todas estas frases hechas y que a lo mejor nosotros las usamos, algunas de ellas nos damos cuenta que son modismos, porque son frases que dicen algo diferente a lo que está escrito, es decir, van con un sentido mayor, con un doble sentido. Y además se convierten en, podríamos decir, en costumbre en nuestra forma de comunicación y en el lugar donde vivimos. Ya habíamos hablado de ahogarse en un vaso de agua, darle gato por liebre es estafar a alguien. Sacar los trapos sucios, decir las cosas vergonzosas de otra persona, ponerse las pilas, estar listos y preparados, ir contra la corriente, ir contra de lo establecido. Otros ejemplos es, inicia la semana, échale galleta, échale fuerzas, échale ganas, trabaja con ánimo. Otro es matar el gusanillo. Cuando dice que hambre tengo, mami, ¿qué puedo comer? Toma esta galleta, te va a ayudar a matar el gusanillo, es decir, a quitar el hambre. Miren qué interesante forma de hablar. Ahora, valoremos qué son los idiotismos. Y resulta que en muchas ocasiones al modismo se le utiliza como sinónimo de idiotismo. Por eso escuchamos decir modismos o idiotismo. Pero resulta que el idiotismo tiene una concepción todavía más profunda. Miren ustedes. El idiotismo será la expresión particular de una lengua que no se adapta a sus normas gramaticales o al sentido literal y usual de sus palabras y que posee un sentido figurado adoptado de manera convencional. Sí hay un sentido figurado, pero lo importante aquí es que no se adapta a las normas gramaticales de la lengua. Los idiotismos pueden confundir a aquellos que no están familiarizados con ellos, generalmente habitantes no nativos, es decir, foráneos, personas de otro idioma no nos van a entender cuando nosotros usamos idiotismo. Por ejemplo, darse golpes de pecho. Es que a Marta le gusta darse golpes de pecho. Sí, pero ¿qué queremos decir con eso? ¿Que se está golpeando el pecho? No, estamos hablando de que siempre ella se hace la víctima y es inocente. Ella no quiebra un plato, que también se convierte en otro modismo. Estirar la pata. Miren ustedes, estirar la pata. Este también es un idiotismo, porque es una construcción que no se adapta a las normas gramaticales y quiere decir se murió. A ojos vista.
También no cumple con la norma gramatical. Ojos está en masculino y en plural, y vista en femenino y en singular. A eso nos referimos cuando decimos que no se adapta a las normas gramaticales. El idiotismo se puede originar por construcción gramatical incorrecta, es decir, una palabra está con otra y no son compatibles en género y en número, o pueden ser por creación de palabras inexistentes como alcanzabilidad, controlabilidad. En lugar de decir alcanzable, en lugar de decir control, podríamos mencionar nosotros también un verbo que está en mucho uso en este momento, y es que en lugar de usar el verbo abrir, se está utilizando aperturar, y apertura no es un verbo. Y entonces en este caso también estamos hablando de un idiotismo. Los jóvenes actualmente también están usando mucho la palabra de la estudiación, la relajación, la estudiación, y lo hacen dentro de su jerga estudiantil. Sin embargo, vamos a ver nosotros que como son palabras inexistentes, se convierten en idiotismos. El idiotismo, por lo tanto, consiste en el modo de hablar contra las reglas ordinarias de la gramática, pero propio de una lengua. Déjeme que le diga, en vez de decirle, permítame decirle. Alcanzabilidad en lugar de alcanzable, controlabilidad en lugar de control. Me alegro de que me haga esta pregunta, en lugar de decirle, su pregunta es acertada. Para evitar este vicio del lenguaje, se recomienda cultivar el hábito de la lectura. Si ustedes se fijan, muchas cosas se van a solucionar si nosotros acostumbramos a leer. La lectura es fundamental para que evitemos vicios del lenguaje o usos incorrectos. ¿Cuánto hemos aprendido? Cada modismo tiene un par. Por ejemplo, abrazo partido. Desde la casa, ayúdenme por favor a identificar qué significado tiene abrazo partido. Claro, con gran empeño, con esfuerzo y con energía. A pierna suelta. ¿Qué quiere decir esto de a pierna suelta? Descansar o dormir cómodamente. Muy bien. Actuar a lo loco. ¿Cuál es el significado de actuar a lo loco? Muy bien. Actuar sin pensar lo que se hace. Tomar a pecho. ¿Cuál es el significado de tomar a pecho? Busquémoslo, por favor. Complicarse resolviendo situaciones sencillas. Y así como ese, vamos a encontrar significado para cada uno de los que allí tenemos. Por ejemplo, de los dientes para afuera. No expresar lo que realmente se siente. Muy bien. Dar en el clavo. Acertar. Quedarse de una pieza. Quedarse de una pieza, sorprenderse por algo, como perros y gatos, pelear, no pego un ojo, no dormir, ahogarse en un vaso de agua. Quiere decir complicarse resolviendo cosas sencillas. De esta manera, nosotros hemos visto que en efecto sí podemos identificar el significado de muchos modismos en nuestro uso diario. Jóvenes, hasta pronto, que estén muy bien.